Así es, Josito. Bueno, vamos a hablar de nuestros amadísimos adultos mayores. Y es que le voy a contar una cifra. Resulta que más de 500,000 de costarricenses son ya adultos mayores y muchos de ellos necesitan cuidados especiales. Es decir, no se pueden valer por sí mismos en algunas cosas. Pero las cifras no son tan alentadoras. Solo apenas 3 de 10 hogares tienen los recursos para poder contratar a una persona que vele por el adulto mayor y que tenga, además, esto es muy importante, que tenga la preparación respectiva. ¿Cuánto se le debe pagar a un cuidador? ¿Qué pasa si es un mismo familiar? ¿O qué sucede cuando se necesita un cuidador y ese adulto se encariña a tal punto que lo ve incluso como un hijo, crean un lazo emocional y afectivo? El día de hoy estamos acompañados del licenciado Kendall Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días, un placer saludarles y bueno, hablar de este tema tan importante que genera tantas dudas y más estas cifras. Estas cifras son preocupantes. Claro. Y yo admiro mucho a las personas que se dedican a cuidar a las personas con alguna enfermedad o los adultos mayores por su gran labor. Y es que para nadie es un secreto, licenciado, que definitivamente el cuidado de un adulto mayor para efectos de contratar a una persona no es barato. Eso lo estábamos comentando ahorita fuera de cámara. Y otro punto importante es que depende mucho del cuidado de ese adulto mayor la calidad de vida e incluso el número de años que vaya a durarnos, que vaya a vivir a nuestro lado. ¿Cuánto es el salario mínimo que se le debe pagar a un cuidador de adulto mayor? Esa pregunta es complicada y es muy complicada, justo por lo que estábamos hablando hace un ratito, porque resulta que hay un salario mínimo por ley, que son 236,000 colones aproximadamente, pero el monto del cuidador no es 236,000, podría llegar a ascender hasta 752,000 colones o más. Esto va a depender del perfil de lo que vamos a contratar, porque así como podemos tener a alguien que tenga algún tipo de estudios, podemos tener a alguien sin estudios o alguien que sí tenga hasta una licenciatura. Entonces, a partir de lo que la persona quiera o la familia decida, sí, claro, la familia decide, entonces tú puedes ascender. Pero digamos que la media de un trabajador genérico y demás que esté especializado en el cuidado de personas con algún tipo de estas carencias son 452,000 colones. Pero, ojo, tiene algún tipo de estudio y un perfil exclusivo para estas personas que Y con una jornada laboral, estamos hablando ese salario con una jornada laboral de 8 horas. Sí, las jornadas laborales siempre se van a tener que respetar, tanto la diurna, la mixta, la nocturna, y hay que tener en cuenta lo que... Me encanta esta pregunta porque se sale un poco tal vez de lo que las personas piensan, porque el adulto no se cuida nada más 8 horas, ¿verdad? Exactamente, por eso le preguntaba. Sí, o sea, no se cuida 8 horas, tenemos el tema de que la jornada nocturna son 6 horas, entonces tengo 2 personas para cuidar a la persona adulta mayor o a la persona enferma. Hay algunas familias que tienen las posibilidades y entonces tienen 2 personas, pero ¿qué pasa si no tienen las posibilidades? Y ahí viene el otro punto. Si no tenemos una relación laboral y la persona lo hace de manera voluntaria, entonces no hay problema, no se tiene que pensar en esto, pero si ya hay una relación laboral, sí hay que pensar en las jornadas y que no exceda las jornadas, porque después puede venirse un caso de un reclamo muy grande. Ahora bien, estamos hablando de 450,000, una base, por ejemplo, de una persona que tenga al menos conocimientos en cuidado de adultos mayores, pero esto sería para jornada diurna. ¿Las jornadas nocturnas se pagan más? Sí, podría pagarse más porque la jornada nocturna son 6 horas máximo, y esta jornada nocturna, si te excedes de las 6 horas, entonces se va a tener que pagar, uno le llama a tiempo y medio, o sea, esta hora después que usted va pasándose, entonces tiene que pagarla más. Entonces esos 452,000 son para 6 horas. Si trabaja 7, 8, 9 o 10 horas dentro de la jornada nocturna, entonces van a tener que pagarle más y muy probablemente no sean 452,000, sean 550,000, 600,000 colones, dependiendo de la cantidad de horas que exceda a la semana o al mes o lo que corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidar a un adulto mayor, sobre todo cuando ya son edades avanzadas, o no hablemos de edades avanzadas porque sabemos de adultos que tienen más de 90 años y están mejor que uno, sí, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero los cuidados de un adulto mayor que ha perdido tal vez capacidades motoras y demás, requiere de cierta expertise y también de ciertos cuidados especiales. Entonces yo, como empleador de un cuidador de adulto mayor, ¿qué debo ofrecerle?
a este cuidado? Bueno, hay que empezar por los temas básicos que cuando se contrata a alguien se le tiene que asegurar con la Caja Costarricense del Seguro Social, también con una póliza de riesgos del trabajo, porque es una labor que está realizando, y también tenemos que tener en consideración que se le tiene que pagar el salario mínimo de ley según el perfil de lo que yo esté buscando. Por eso te mencionaba que arrancábamos de 236.000 colones para arriba. Inclusive podría que nos pasemos de esos 752.000 si así la persona puede pagarlo. Pero estas medidas van a depender de si requiere ese conocimiento técnico. Digo, no, mira, ocupo a alguien que tal vez no tenga el conocimiento, pero por lo menos me ayude a mí a darle esta atención a la persona. Entonces podrían ser 300.000, 350.000, 400. Así va subiendo según el perfil de lo que va a realizar la persona. Por ejemplo, que me va a ayudar a mí, que yo soy el hijo que se va a hacer cargo del papá o de la mamá o del familiar respectivamente, que tiene algún tipo de incapacidad o que tiene algún tipo de cuidado, y entonces es de soporte. Entonces hay que revisar todo ese contexto. Cada caso se tiene que revisar de manera específica. Ok, digamos ya en las condiciones laborales propiamente de trabajador, empleador, ¿verdad? El seguro médico, que eso no es negociable. Exacto. Pero, por ejemplo, los cuidadores que trabajan en jornada mixta o nocturna, hablo del caso de alimentación, en el caso de que deba dormir con el adulto mayor en la misma habitación, ¿qué condiciones son las mínimas que podría exigir un cuidador para tener ese descanso también que necesita para poder darle soporte adecuado a este adulto mayor? Claro. Que es cansado, además. Totalmente. Se le tienen que dar todas las condiciones de salud adecuadas, porque si hay condiciones insalubres, inclusive la persona podría desvincularse y decirle, mira, ya no quiero trabajar más con vos. Por esto y esto y esto. Pero le tiene que dar un margen para corregirlo. Si no se corrige, puede renunciarse. Eso se llama renuncia con responsabilidad patronal. Es un tipsote que luego ya con Sergio lo estaba hablando para abordarlo por acá. El otro punto es que, en efecto, le tienen que dar, si la persona se queda en el lugar donde se está cuidando a la persona, porque puede ser una casa, puede ser algún otro centro, porque a veces los ponen en algún centro para que también les acompañen, pero igual le tienen que dar el lugar donde duerme, le tiene que dar alimentación. Y esta pregunta que haces también es muy importante, porque al final del año, cuando se da el aguinaldo, por ejemplo, se tiene que calcular ese salario en especies, ese rubro o un 50% adicional de lo que ha ganado para pagarle en el aguinaldo, o para liquidar también a la persona si has pagado la alimentación o el tema de que se queda a dormir, eso también tienes que retribuírselo. Son esos elementos, y tiene que ser súper salubre el lugar. No puede, porque está alguien enfermo, que vamos a descuidar. No, al contrario, tiene que cuidarse todos los mecanismos de salud, tanto para la persona enferma como para la persona trabajadora. Y es que incluso se han dado casos de adultos mayores que hasta por falta de conocimientos del cuidador, una heridita, una llaguita que tenía por estar tanto tiempo acostado se le llega a infeccionar o a infectar, como se dice, ¿verdad? Porque no se les da tal vez la asepsia adecuada, porque no se les cambia la venda cuando tiene que ser, y tal vez es por falta de conocimientos del mismo cuidador o cuidadora. Y te voy a poner un contexto adicional, que a veces uno no lo piensa, pero cuando ya le llegan casos como nosotros vemos a diario, ¿quién es el patrono? Exacto. O sea, la pregunta, ¿quién es el patrono? ¿Es el adulto mayor o es la persona, el hijo, la hija que llamó? Nos ha pasado en la oficina de que de repente el adulto tiene algún tipo de enfermedad, alguna demencia, y entonces de repente se bajó los pantalones y requiere cuidados. Entonces la persona podría entender que, es que es acoso sexual, y ¿a quién denuncio? Él es mi patrono, es mi patrono, y tal vez es un tema de la enfermedad que tiene, la condición que tiene. Entonces también, hasta lo que acabas de mencionar, hasta esa enfermedad, hasta saber que esta enfermedad que puede tener la persona podría acarrear ciertos comportamientos que no propiamente implican que sea un acoso, sino que es algo que está pues con una condición especial. Pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Para que tengamos en consideración. Licenciado Kendall Ruiz, esto es un tema súper amplio. Ojalá lo podamos abordar luego también con mayor soltura. Le agradecemos montones que nos haya orientado, y bueno, a prestar muchísima atención, porque nuestros adultos mayores son tesoros y como tales se tienen que cuidar. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Continuamos.